a las funciones. El progreso en el trabajo interior. Las técnicas por sí solas no son suficientes. Hay muchas personas que practican diversas técnicas, concentración, oración, silencio, etc., pero hemos podido comprobar que gran número de estas personas al cabo de varios años de practicar siguen más o menos igual que al principio. Entonces llega a ser inevitable la pregunta: ¿realmente las técnicas conducen a algo? ¿Por qué tantas personas no consiguen nada concreto después de años de prácticas? Pues porque no basta trabajar con un sentimiento general de satisfacción producida por el convencimiento de vivir para algo o de dirigirse a alguna parte. Naturalmente, esto también cuenta, pero por sí solo es muy poco. Cuando sabemos que existe una realidad extraordinaria que sobrepasa a todos los valores conocidos y tenemos la intuición de su existencia, entonces el hecho de ir viviendo año tras año y no experimentar que esa luz se acrecienta de un modo ostensible en nosotros resulta verdaderamente lamentable, decepcionante. Muchas personas practican y pocas llegan, ¿por qué? Sencillamente porque lo que nos hace llegar no son las técnicas por sí mismas, lo que nos hace llegar es siempre el propio impulso que nos empuja a trabajar. Las técnicas, aunque son interesantes como posibilidad, como fenómeno, como factor organizador del trabajo, nunca son el aspecto más eficiente en nuestra transformación interior. Nuestra transformación no la producen las técnicas, sino que se consigue gracias a las fuerzas que vienen de los niveles superiores, espirituales, y se manifiestan en nosotros. Las técnicas no resultarán eficaces si nosotros no transformamos nuestra postura básica, nuestra actitud mental, nuestra disposición interior. Si no existe esta actitud, tomaremos las técnicas como tomamos tantas otras cosas en la vida, y lo único que haremos será aprender a dormirnos rápidamente mecidos en las mismas técnicas. Quizá sea un consuelo para algunos, un triste consuelo, saber que este problema existe en todas partes. Incluso en Oriente, en los ashrams de los grandes maestros, donde se practica una intensa vida interior. Un maestro hindú que dirige un ashram en Europa, confirmándome este hecho, me dijo: vienen muchas personas las cuales, encantadas con el ambiente que encuentran aquí, de comprensión, de espiritualidad, de paz, de aspiración, se quedan con nosotros. Pero luego se duermen y se pasan año tras año vegetando, sin progresar. Externamente hacen todo lo establecido, tienen un gran espíritu de servicio, un gran interés y no obstante no se transforman por dentro. Por eso, los maestros muchas veces no hacen nada para impedir que algunas personas se vayan del ashram, e incluso en algunas ocasiones lo procuran al ver que en aquellas personas falta la condición básica para su progreso interior. La actitud fundamental al practicar las técnicas. Las técnicas por sí solas no bastan, pero tampoco por eso hemos de desconfiar de ellas. Simplemente hemos de entender con claridad que el progreso dependerá de la medida en que estemos renovando instante tras instante nuestra actitud mental, en que estemos haciendo un trabajo de convergencia total, de focalización de todas nuestras fuerzas mentales, físicas y afectivas hacia el objetivo de querer alcanzar algo nuevo. Esta actitud la hemos de mantener en cada instante del día. Aprender a estar despierto solo en el momento de la práctica es, sencillamente, aprender a estar dormido fuera de ella. Cuando uno se despierta, ha de hacerlo totalmente. Y si uno no está despierto durante el resto del día es que tampoco está realmente despierto durante las prácticas. Sencillamente, es que en ellas ha aprendido a dormir de un modo diferente. Para transformarse hay que estar aplicando constantemente toda nuestra capacidad, todo nuestro interés y atención, a fin de vivir cada momento de un modo nuevo, total, más profundo, más sincero. El trabajo interior no es para hacerse de 7 a 8 y ya está, sino que cuando se emprende de verdad produce un cambio definitivo en la actitud global de la persona, y por lo tanto se manifiesta a través de toda su actividad en todo momento y en cualquier lugar en que se encuentre. Para encauzar nuestro impulso, considero que antes de trabajar en este terreno, en cualquiera de las técnicas, lo primero que debe hacerse es definir muy claramente, precisando con exactitud qué es lo que realmente se desea. Y que este planteamiento de lo que uno desea se haga con toda sinceridad, o sea, no con la cabeza, pues la sinceridad casi nunca procede de la cabeza. La sinceridad es sobre todo del sentimiento, pero del sentimiento profundo. También ha de intervenir la cabeza, naturalmente. Pero no es este sector de la mente, donde tenemos almacenada tanta información, tantos datos, libros y conferencias, el más importante en este sentido. El más importante es un sector más interno, que es el único que nos queda cuando nos encontramos en un momento de peligro, o cuando nos encontramos frente a la muerte.
Entonces nos encontramos realmente solos y toda la cultura que hemos adquirido no nos sirve absolutamente para nada. Es este sector de la mente el que nos permite tener conciencia clara, profunda, de nosotros mismos. Este es el que ha de actuar a la hora de decidir en las cosas importantes. ¿Cuál debe ser el objetivo de nuestro trabajo interior? No se trata de que uno quiera convencerse a sí mismo de que le interesa tal objetivo o tal otro. Se trata de que uno aprenda a ver con claridad lo que realmente necesita, porque es absurdo empeñarse en pretender algo diferente de lo que es su propia aspiración interior. Uno no está obligado a buscar nada más que aquello que en su interior está empujando sinceramente. Y si pretende buscar algo más que esto o algo diferente de lo que interiormente le empuja, se está falseando, está mintiéndose a sí mismo. Hemos de encontrar nuestra verdad y entonces sabremos lo que buscamos. Hemos de aprender a ver cuál es realmente nuestra necesidad y no engañarnos introduciendo artificialmente necesidades del exterior creyendo después que son nuestras. Pues todo lo que anhelemos de verdad, todo deseo que esté profundamente vivo y que se mantenga de un modo habitual en nuestro interior, es la demostración, la prueba, la garantía de que tenemos la capacidad de convertirlo en un hecho real. Nunca podemos tener una aspiración auténtica hacia algo si en nosotros no está esto mismo empujando desde dentro. No tendría esto ninguna posibilidad de aparecer en mí si no estuviera ya dentro de mí. Por lo tanto, lo que hemos de hacer no es nada más que dejar paso libre para que lo que está latente dentro se abra camino hacia nuestra mente consciente y se establezca así una unidad de conciencia. No es una adquisición de nada nuevo, sino un despliegue, una actualización de algo interno. En relación a Dios, o a lo que llamamos divinidad, o espíritu, no necesitamos pruebas racionales acerca de su existencia, porque aunque las busquemos nunca las encontraremos en grado suficiente. La única prueba que nos asegura su existencia es precisamente nuestra intuición de la realidad trascendente, total, única. Esa es la prueba absoluta y definitiva. Porque lo que sean argumentos de la razón, aunque parezcan muy lógicos, muy bonitos, muy precisos, tienen su límite dentro del campo mismo de la razón. En realidad no es nuestra razón o nuestro pensamiento racional el que busca la existencia de Dios. Eso no entra en sus funciones. La necesidad de lo trascendente surge de algo que trasciende a la mente racional. Es la intuición, que está por encima de la mente racional, la que de algún modo percibe, y acepta, que existe algo, pues eso que ve en el nivel intuitivo no es algo que le sirve de prueba, sino que es la cosa misma que se deja ver. El hecho de que nosotros tengamos la aspiración demuestra no solo que aquella realidad existe, y de que existe en nuestro interior, sino también que la podemos alcanzar. Y además, que es ella la que ya nos está alcanzando. Hemos de contrarrestar la idea que todavía persiste de que nuestro desarrollo se producirá a base de adquirir cosas del exterior. Del exterior podemos aprender la técnica y otras muchas cosas, pero el anhelo de realidad y de crecimiento, y especialmente la experiencia misma de la realidad, eso solo lo podremos conseguir dejándole paso libre para que se abra dentro de nuestro interior. El yoga del instante. A veces nos planteamos de qué modo podríamos ir más a prisa, porque todos tenemos prisa, o por lo menos lo decimos. Las técnicas representan un modo de ejercitarnos, pero la vida cotidiana nos está ofreciendo constantemente una cantidad de modos de trabajo riquísimos, amplísimos, los cuales hemos de aprovechar. Si aprendiéramos a responder bien ante cada situación de la vida, lo mismo en las cosas más sencillas y corrientes como en las más complejas, lo mismo en las más agradables que en las desagradables, si aprendiéramos a mantener siempre esta misma valoración y esa disposición que tenemos en los momentos de las grandes aspiraciones, todo se convertiría en técnica, todo se transformaría en un medio magnífico de progresar. Este proceso de actualización consiste en procurar estar cada vez más abierto mental y afectivamente, con la mente lúcida y despierta tanto hacia adentro como hacia afuera. Y eso hará que cada instante se convierta para nosotros en una oración verdadera, en una práctica de auténtica concentración. Cada instante nace del centro, viene del centro y es una manifestación del mismo. En consecuencia, es un camino hacia el centro. Cada instante es una oportunidad total. Este aprendizaje para vivir las situaciones de un modo total, pleno, no lo debemos ni podemos encerrar dentro de un horario. Es nuestro propio ser el que ha de hacerse consciente en nuestra conciencia vigílica. Para ello hemos de despertar en cada momento, hemos de dejar que el amor fluya a través nuestro en cada instante, hemos de aprovechar cada ocasión para que nuestra mente esté toda ella más abierta, más penetrante, hacia afuera para captar las cosas y hacia adentro para intuir la verdad de la cual estas cosas son solo una manifestación, un reflejo. Entonces tendremos, en cada momento, el yoga del instante.
Debemos estar más presentes en cada instante. Si, por ejemplo, yo estoy hablando, he de aprender a estar todo yo más presente en lo que digo, tanto en la idea que fluye de mí, sea de la mente personal, sea de mis niveles espirituales, como a la conciencia que tengo de los demás, no solo visualmente sino también como conciencia de ellos en cuanto personas que sienten, viven, desean y temen, de todo su mundo interior. Cuanto más permeable sea yo, cuanto más deje vía libre a este circuito dinámico, más se desarrollará en mí la capacidad para ver claro, tanto dentro como fuera de mí mismo. Esto mismo podemos aplicarlo cuando estamos leyendo o escuchando. Ahora, por ejemplo, ustedes me están escuchando. Si aprendieran a escuchar del todo, comprenderían no solo lo que digo externamente sino también lo que hay en mi mente detrás de las palabras, las resonancias que existen en mi interior. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo sentirían sus propias resonancias, su comprensión y la respuesta que viene de sus niveles intuitivos o afectivos. Se trata de acercarse un poco más a esta realidad interior, de abrirse un poco más a la luz, pero no por las ideas que se comunican, pues las ideas, en tanto que ideas, no sirven para gran cosa. Lo importante es el punto del cual proceden las ideas, y el punto desde el cual pueden ustedes reconocer las ideas. Las ideas no son más que un símbolo, una contraseña para enterarse de algo que está más allá de la contraseña misma. Las palabras tienen siempre ese carácter de símbolo cuando brotan, cuando proceden directamente de la fuente. Y el que está atento sabe remontarse del símbolo o a la cosa simbolizada, de la manifestación a la causa que la produce. Esto que explico puede aplicarse a cualquier situación. Cuando leemos, cuando estamos hablando a un niño pequeño, cuando tenemos que soportar las molestias de las otras personas, cuando llegamos tarde o cuando tenemos dificultades económicas. En cada instante se presenta una nueva ocasión. Esta ocasión no la hemos de ver solo cuando estamos con personas simpáticas, agradables, elevadas, está en todas las situaciones, nos gusten o no nos gusten, aun en las más insignificantes. Pero nuestra actitud nos induce a encerrarnos en los moldes de la forma exterior, y solo determinadas formas nos parecen aptas para evocar ciertas realidades superiores. Esto sucede porque nosotros, en las formas concretas, no ponemos nada más que nuestra visión concreta y no nos abrimos a la resonancia espiritual que podría evocarse en nosotros. Si supiéramos poner en cada cosa toda nuestra capacidad interior de sentimiento y resonancia, dentro de cada una de ellas, en el fondo, en el centro, en su alma, encontraríamos siempre la misma realidad, porque lo mismo que hay en nosotros eso mismo existe absolutamente en todo. Y es que lo esencial es nuestra actitud interior. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra afectividad han de estar todas ellas despiertas y vigilantes penetrando cada vez más dentro de las cosas, de las situaciones. Ha de haber esta actitud de penetración en línea recta, sin apoyarse en la superficie, en la apariencia, sino mirando directamente la situación para sentirla en todo su contenido y profundidad. Pero para eso es necesario que esté todo yo, es preciso que por dentro deje libre el camino a toda mi capacidad de mirar, a toda mi voluntad de buscar, a toda mi posibilidad de sentir. La intuición nos guía y hace fecundas las técnicas. Hemos de ser exigentes y consecuentes con las intuiciones que tenemos o que se nos presentan en ciertos momentos de manera clara e imprevista. Es difícil de llegar a la intuición si es que uno se propone alcanzarla. Pero al hablar de intuición nos referimos no a algo que hayamos de alcanzar sino a la intuición que nos alcanza a nosotros, que se manifiesta en nosotros. Esto se produce, por ejemplo, cuando percibimos que la cosa ya está ahí, ya existe. Como cuando en nosotros aparece la clara evidencia de que hay una fuerza y una mente universales, que hay un sentido universal en las cosas y en todo cuanto existe. No cuando yo a través de una serie de razonamientos o de deducciones llego a concebir que hay una inteligencia. Esto, como producto de un proceso, no sirve para gran cosa, no es operativo en el sentido de la realización que estamos explicando. Todo lo que se manifiesta en nuestro psiquismo participa de la naturaleza de su origen. Por lo tanto, lo que sentimos como una intuición, o aspiración auténtica, es una preconciencia de la posibilidad real de desarrollo de esta misma cosa, cualidad o estado, se trate de la potencia, de la grandeza, del amor, etc. El objeto último de las técnicas. Si no existe una lucidez constantemente renovada, una actitud de penetración, las técnicas son otro modo de anestesiarse. Cuando se consigue adoptar la actitud correcta al practicar las técnicas, entonces uno va realizando un entrenamiento especializado en alguna dirección o en algún aspecto determinado de la vida. Pero en último término esto ha de servir para saber adoptar esa misma actitud en todas las direcciones y frente a todas las situaciones de la vida.
Si aprendemos a poner en marcha nuestra capacidad, la que tengamos ahora, aunque de momento sea pequeña, y esta actitud la renovamos continuamente, conseguiremos adelantar muchísimo en poco tiempo y nos ahorraremos el trabajo especial de las técnicas. De hecho, las técnicas son el precio de nuestra pereza. Las técnicas representan algo parecido a darnos cachetes sistemáticamente para evitar quedarnos dormidos. El objeto último de las técnicas es en realidad el poder llegar a prescindir de las técnicas. El tener que estar practicando una técnica toda la vida indica que, en el mejor de los casos, no hemos superado aún el período de entrenamiento. Esfuerzo y pasividad en el trabajo interior. La evolución se origina en lo superior. Hemos visto que el efecto que producen las técnicas es el de una progresiva transformación de las hienas. Con ello también vemos que el progreso, la evolución, consiste en la transformación de todo lo que son formas o estructuras, en todos los niveles. En todos los niveles significa que hemos de considerar formas todo lo que se manifiesta fenoménicamente, sin excluir nada, ni a nuestras ideas. Sin excluir nada aunque se trate de los órdenes más sutiles de la vida, como lo es el del pensamiento. El trabajo, pues, va operando una evolución en las hienas. En lo que se refiere al cuerpo se produce la subtilización progresiva del organismo físico, de las energías que circulan por él, capacitando a la persona para tomar una conciencia más clara de sí misma y aumentando su equilibrio y capacidad de concentración. A través del trabajo mental se van adquiriendo cada vez unas ideas más elevadas, más amplias, más de acuerdo con lo que son las ideas arquetípicas, y esta armonización capacita para sentir la resonancia de lo interno y encontrar esa verdad que intenta filtrarse a través de la mente. Por otra parte, también hemos visto que se puede trabajar directamente sobre los estados de conciencia. En principio, la conciencia no es nada más que el resultado de la mente en contacto con las formas, y, claro está, a medida que se desarrollan las formas esto permite que la conciencia evolucione automáticamente, pero, además, la conciencia tiene ya por sí misma un poder de transformación. O sea, que podemos actuar no solo sobre las formas más externas de nuestra personalidad, sino que podemos hacerlo también directamente sobre nuestros estados de conciencia. Mediante la atención sostenida, de la que ya hemos hablado varias veces, la disciplina de la actitud, etc. Y eso permite asimismo producir unas transformaciones en nuestra mente, en nuestro estado afectivo e incluso en nuestro organismo físico. Pero esta evolución progresiva se basa siempre en un trabajo, en un esfuerzo. Es lógico que, desde un punto de vista humano, veamos la evolución de este modo, es decir, que la veamos como una progresiva transformación desde nuestro estado actual hasta poder llegar a otro estado que se intuye, al que se aspira. Y considerada así aparece como una evolución de abajo hacia arriba. Sin embargo, el verdadero sentido de la evolución no lo hallaremos nunca en esta dirección, ya que su significado real se produce de arriba hacia abajo. Las cosas no son tal como nosotros las vemos, las cosas son tal como la mente que las produce hace que sean. Por eso, para poder entender la evolución debemos tratar de situarnos en la mente superior, en la mente trascendente, es decir, en la voluntad de Dios o en la de la providencia divina, o mundo sobrenatural. Y solo entonces las cosas empezarán a tener sentido. Porque la evolución no es un mecanismo que produce un ascenso como se produciría por el hecho de ir acumulando piedra sobre piedra y así se va elevando la altura. La evolución no es eso, sino que la evolución es en realidad un proceso de atracción que se origina en algo que aspira desde arriba, se trata de una fuerza que atrae. También puede entenderse como una fuerza que desde abajo empuja hacia arriba, pero que procede de arriba y tiende a volver a subir. La razón de la evolución debemos buscarla arriba, debemos buscarla en su origen y en su término que son uno y el mismo. Es fundamental conocer las técnicas, los modos de trabajo, o sea, todo aquello que depende de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad humana de trabajo. Pero se ha de llegar a un punto en que hemos de volverlo todo del revés y aprender a ver que ese trabajo de maduración interior, de evolución, no se produce en virtud de nuestro trabajo sino de una acción especial, específica, que constantemente está viniendo desde arriba, desde los niveles espirituales. Esta influencia, esta atracción que procede de lo superior es lo que a veces se ha llamado la gracia. La gracia se ha de entender en un sentido muy amplio, como todo lo que es auténticamente espiritual. Respecto a determinadas palabras nos hemos acostumbrado a unos conceptos un poco rígidos, quizá derivados de un determinado tipo de educación religiosa, y separamos artificialmente esa acepción de otras que también son fundamentales, que son inherentes a la misma cosa, pero que no nos las han enseñado. Así, la gracia es esa fuerza, esa realidad que procede de Dios, del nivel de la realidad absoluta, y que se infunde en la naturaleza.
y más especialmente en el hombre, al que moviliza, dinamiza, haciéndole sentir esta urgencia, esta necesidad de absoluto, esta sed de infinito. Lo que nos empuja hacia arriba es lo que desciende de arriba. No son ni nuestra mente, ni nuestro cuerpo, ni nuestro sentimiento, aunque esta fuerza de la gracia se exprese a través de nuestros sentimientos y de nuestra mente. No somos nosotros los que alcanzamos la realización, los que adquirimos la perfección. Siempre es esa gracia, ese poder superior que baja, que penetra, y que nos eleva. Cuanto más intensamente se pueda expresar esa gracia, esa fuerza superior, entonces decimos que hay perfección, amor, bondad, verdad. Hemos de ver muy claro que toda cosa positiva que tiene un carácter trascendente procede de lo trascendente y que no es nuestra en tanto que personas concretas, individuales, separadas. Simplemente nos es dado, se manifiesta en nosotros, pero no es de nuestra propiedad. Por lo tanto, nunca puedo decir yo estoy realizado o estoy realizándome. En la medida en que digo yo alcanzo la realidad o yo soy perfecto, en esta misma medida estoy negando esa realidad y esa verdad. Nunca soy yo el que hace, alcanza o posee, al contrario, el yo solo puede entregarse, abrirse, y entonces queda invadido por la realidad, por la verdad. El orgullo, obstáculo para el progreso interior. Este es un problema que se presenta a toda persona que siente la aspiración hacia lo superior. Uno puede dedicarse al trabajo interior con muy buena voluntad, con muy buena fe, y encontrarse una y otra vez con un obstáculo que le impide llegar al término de su trabajo. Este obstáculo es el orgullo. El orgullo procede de un defecto de visión que hace que uno se sienta a sí mismo como centro de la realidad y actúe de acuerdo con este modo de sentirse. Y precisamente porque se sitúa y actúa como centro de la realidad, este gesto interior, esta postura, le impide abrirse a la realidad. Cuando uno ha trabajado en los niveles o estructuras que están por debajo de la mente, en los planos emotivo, físico, y a través de toda la gama de sentimientos y aspiraciones, entonces es cuando llega el momento en que uno debe descubrir que esa conciencia que tiene de sí mismo ha de penetrar en un mundo que lo trasciende, que es mucho mayor, infinitamente mayor que el yo, tal como lo vivíamos hasta entonces. Y mientras uno siga trabajando y apoyándose en el ideal inicial del yo, no podrá dar el paso siguiente. Quisiera poder transmitir esto con claridad. Yo tengo poder respecto a todas las cosas que dependen de mi estructura mental, que están subordinadas a mi mente, pero yo estoy subordinado a una realidad mayor que es mi causa, mi razón de ser. Esta causa es la mente que me mantiene y me sostiene y hace que yo sea y exista. Y cuando he cumplido mi labor en todo lo que afecta a mis niveles mentales o personales, entonces el trabajo consiste en que yo desaparezca como protagonista, como autor, como centro o punto de apoyo. En las técnicas soy yo a partir de mi mente y de mi voluntad el que estoy manejando las energías y mis estados interiores para conseguir unos resultados. En cambio, desde este nuevo punto de vista, el trabajo consiste en que yo deje de hacer, deje de ser el punto de apoyo, el punto de partida. ¿Cómo se hace esto? Este es el camino de la sencillez, de la simplicidad, de la verdadera humildad. Por eso señalaba que el obstáculo mayor, el único obstáculo podríamos decir, es el orgullo. Ese orgullo que nos hace pensar que somos el centro y que nos hace sentirnos como lo más importante, y que nos hace actuar en conformidad con esta forma de pensar y sentir, de modo que estamos girando o intentando que todo gire alrededor de esta idea y de este sentimiento del yo. Uno de los defectos más sutiles se produce cuando estamos demasiado preocupados por nuestro progreso interior. Esta preocupación es también una manifestación del orgullo. La ocupación en el progreso es una demostración de la acción de lo superior en nosotros, pero la preocupación es un indicio de falsa autoestimación. Hay que distinguir. No hemos de preocuparnos, hemos de ocuparnos. Cada vez que insistimos con demasía sobre este asunto, allí está el yo, contrastando, comparando, reaccionando, y de nuevo estamos girando alrededor del yo. Para dejar paso a la vida de un modo pleno en nosotros hemos de trascender por completo esta noción del yo personal. Estamos intentando atrapar lo divino, lo espiritual, para incorporárnoslo al yo del mismo modo que hemos incorporado conocimientos, prestigio, afectos y otras muchas cosas. He de darme cuenta que aquí la posición cambia por completo, que no soy yo el que he de incorporar, no soy yo el que he de coger algo para subordinarlo a mí mismo, sino que respecto a lo trascendente soy yo el que he de ser cogido, es mi propio yo el que ha de ser reintegrado a su fuente absoluta para que se consuma su plenitud final. Las dificultades. Un medio eficaz para curar el orgullo.
El orgullo es el problema más difícil de resolver y por eso no nos ha de extrañar que quien desee trabajar de veras en la vida espiritual se encuentre enfrentado a dificultades, problemas y contrariedades de todo tipo, y que muchas veces sea víctima de grandes injusticias. ¿Por qué? A veces porque la persona se desconecta de su entorno y no sabe ver las leyes más simples de la vida. Otras veces esto sucede porque solo cuando la persona se encuentra con dificultades, cuando tiene que movilizar todos sus recursos interiores, cuando se enfrenta con cosas imposibles, cuando vive su impotencia, su limitación, cuando se da cuenta de que está ante algo que no puede solucionar, cuando se enfrenta a la crítica, al ridículo, inerme, sin poder hacer nada, si sabe estar atento y consciente, aquello se convierte en una oportunidad extraordinaria para descubrir la no realidad de su yo personal. Solo cuando uno se enfrenta con la negación de todo aquello sobre lo que se apoya es cuando puede neutralizar y deshacer la crispación que se ha formado sobre la idea de sí mismo. Cuando uno ve atacado y destruido todo aquello que uno quería del modo más vehemente, entonces descubre que realmente ha sido un imbécil toda la vida, que ha estado jugando a ser un gran personaje y se lo ha creído, cuando en realidad todo lo que tenía de verdaderamente bueno le ha venido siempre no por sus propios méritos, sino de la única fuente de donde procede todo lo bueno. Es preciso pasar por una especie de inmolación de lo personal. Solo cuando uno afronta una y otra vez las dificultades, los obstáculos, las críticas, los desengaños, y no se limita a quejarse, a exclamarse, a hacerse la víctima, sino que se abre a la situación y procura ser consciente de sí y de la situación, entonces es cuando se produce la disolución de esa crispación, de ese gesto, de ese nudo que tenía en lo más profundo de su mente. Entonces es cuando se abre el paso al poder de la gracia que penetra y por sí mismo transforma, eleva, llena. Hemos de llegar a comprender que todo nuestro trabajo de mejoramiento y de realización está protagonizado por Dios. No somos nosotros quienes trabajamos, quienes mejoramos, no somos nosotros quienes tenemos más virtud, más amor, más comprensión, más interés, ni más sabiduría. Es solo la luz de la verdad, la fuerza del amor, la potencia de la energía absoluta las que se manifiestan un poco más a través de nosotros y permiten que nuestra tontería quede en un segundo plano y se exprese un poco más la brillantez interna, la luz que nos llega de lo superior. No hemos de crisparnos sobre nuestro trabajo de mejoramiento. Hemos de trabajar y a la vez hemos de abandonar todo trabajo, hemos de darlo todo, pero como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Hemos de aprender este doble gesto, este doble movimiento, de nosotros hacia arriba y, después, de arriba hacia nosotros. Abrirse a la gracia es tomar el atajo más rápido que hay, no para llegar sino para permitir que nos llegue la verdad, la realización. ¿Qué es la gracia y cómo dejar que obre en nosotros? La gracia no es un poder especial, extraño y difuso. La gracia es algo muy concreto. Es fundamentalmente una energía de una potencia extraordinaria que no depende de nada de nuestras ideas, ni de nuestros sentimientos. La gracia es la manifestación más elevada de la energía. Irradia por sí misma y no está sujeta a ningún vaivén. Esta fuerza inherente a la gracia es la que nos da esa intuición de realidad y la que nos capacita para hacer las cosas que debemos hacer. La gracia es también conocimiento, pero es un conocimiento directo de la verdad. De la verdad superior pero al mismo tiempo de la verdad de las cosas y de nosotros mismos. Tiene el poder de rectificar, de configurar y de transformar las cosas para adaptarnos realmente a lo que es la verdad. Poder abrirse inteligentemente, conscientemente, al mundo de la gracia es permitir que actúe en nosotros la mente auténtica, superior. Entonces todo lo que depende de nuestra mente va situándose en su lugar. Y la gracia, por último, es amor, verdadero amor. No el amor que me tengo o que me tienen a mí, sino ese amor que se manifiesta a través de mí y que es el único auténtico. Cuando uno logra abrirse a estas realidades y aprende a ser consecuente con estas nociones e intuiciones que le vienen de lo superior, uno se va afinando. Pero el proceso es largo, pues hasta que no se ha transformado por completo la mente y la gracia no ha tomado plena posesión de uno, continúa la crispación sobre el yo. A ratos se siente una fuerza ante la cual el yo se esfuma como un espejismo, como una nube, pero sin diluirse del todo. Por eso en otros momentos parece que todo vuelva a funcionar con los mismos hábitos y la misma rutina de siempre. Esta fase puede durar mucho tiempo. Mientras, uno debe intentar constantemente volver a situarse en la nueva perspectiva, procurando repetir una y otra vez ese gesto de apertura interior. Al mismo tiempo, hemos de evitar las reacciones de tipo personal frente a las situaciones concretas de la vida. Si alguien nos ofende, o no da crédito a nuestras palabras, o contraría nuestra voluntad, no debemos dejarnos arrastrar por el enojo reaccionando de un modo violento.
En estas ocasiones también hemos de mantenernos centrados, totalmente presentes en nuestra conciencia de ser, pero en silencio. Solo afrontando las situaciones difíciles en silencio damos oportunidad a que las energías espirituales pasen a través de la mente y a la vez permitimos que las experiencias externas penetren en nuestro interior hasta lo más profundo sin provocar esa reacción de la estructura intermedia y parásita que es el yo-idea. No hemos de ponernos de espaldas a la vida, hemos de vivirlo todo, hemos de reaccionar ante todo, pero desde el silencio del yo. Aprendamos a ver y a mirar las cosas en sí mismas, no en virtud de nuestros miedos, de nuestras aspiraciones, de nuestras predilecciones o emociones. Nosotros tenemos un mundo propio y hemos de saber conducirnos de acuerdo con él porque seguimos viviendo nuestra vida personal. Pero al actuar en el mundo no hemos de apoyarnos en eso, no hemos de crisparnos sobre este punto de referencia personal, sino que hemos de estar abiertos para que la vida pase a través nuestro de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o de dentro hacia afuera y de fuera hacia dentro, en silencio. La gracia debe informar toda nuestra vida. Debemos procurar que este camino de apertura a la gracia no nos haga olvidar el vivir nuestro mundo concreto, no nos aleje de nuestros semejantes. Pues puede suceder que el día en que uno se encuentra una emoción o experiencia agradable, buena y positiva, actúe en el sentido de separarse del mundo, calificándolo de material o grosero, para refugiarse en ese otro mundo al que llama espiritual. La verdad es que el mundo no es en sí material o grosero. El mundo solo es material para la persona materialista. Uno no puede volver la espalda a nada, tiene que estar abierto a todo, para que la gracia lo traspase y purifique todo. Uno no puede perfeccionarse a costa de sacrificar la realidad o parte de ella. Uno tiene que vivir la vida en todos sus aspectos, sean estos las molestias que pueda conllevar el trato con las gentes, los inconvenientes del trabajo, del propio domicilio, de los vecinos, de los conocidos. Todas estas pequeñas y grandes dificultades que encontramos habitualmente y que hemos de aprender a afrontar y a superar. Todo cuanto hemos explicado ha de culminar en la actitud de vivir cada vez más centrados e inspirados en esta noción de realidad, en esa vivencia de la realidad última. Hemos de poder llegar a la última estación, a la estación a la cual estamos destinados. El descubrimiento definitivo de la plenitud. Hemos visto que la vida, a través de varias fases de desarrollo, es ese intento de encontrar y de vivir una conciencia de plenitud, manifestada en forma de energía, de potencia, de amor, de belleza, de inteligencia, de sabiduría, de evidencia. Eso es lo que podemos y lo que debemos encontrar, porque a eso está ordenado el ser humano. Solo depende de nosotros el que hagamos el esfuerzo adecuado para prepararnos. Y después de realizar el esfuerzo, olvidarnos de nosotros y abrirnos a la respuesta, que vendrá siempre, de lo superior y que transformará toda nuestra vida. El arte de vivir en paz consigo mismo. Hay muchas personas que tienen la idea de que es imposible vivir en paz, pues consideran que vivir en paz solo puede darse como resultado de una actitud cómoda, parcial o negativa ante las realidades de la vida. Se considera que solo se puede vivir en paz centrándose en el pequeño mundo en que uno vive sus compensaciones, pero sin participar en el aspecto combativo y creador de la vida. Esta creencia tiene su fundamento, pues hay mucha gente que vive en paz pero practicando la política del avestruz, escondiendo la cabeza ante las realidades propias del mundo en que viven. Evidentemente nosotros no tratamos de esta paz limitativa, tratamos de una paz auténtica. Una auténtica paz es aquella que se puede mantener en toda clase de circunstancias buenas o malas, agradables o desagradables, prósperas o adversas. Solo la paz que permanece es la paz. Decía que muchas personas creen que la paz solo se puede conseguir en unas condiciones ideales, viviendo alejados del mundo, en un monasterio, en una montaña, llevando una vida eremítica, ascética, etc. Y sin vivir entre las dificultades, amarguras y contratiempos de la vida. Eso es falso, pues la paz es algo que se puede conseguir. La paz tiene, naturalmente, un valor enorme. Pero como con todo lo que tiene un gran valor es necesario luchar mucho para conseguirla. O si se quiere, se necesita no luchar nada para conseguirla. Ahora estudiaremos esta aparente contradicción. Hay dos estilos de vida que conducen a la paz. Uno de ellos consiste en tener un ideal correcto, sano, dentro de la línea del propio desarrollo y por el cual la persona lucha, se entrega totalmente a él, y a medida que va progresando, que se va configurando de acuerdo con este ideal, la persona encuentra una satisfacción, un equilibrio, una tranquilidad. Esta es una de las formas de llegar a la paz. Pero hay otra forma que no es tan conocida. La paz como resultado de vivir el presente de un modo total, aparte de cualquier proyección hacia el futuro.
Se trata de un estilo de vida que consiste en lanzarse del todo en cada momento, en darlo todo, y cuando esto se consigue hacer, aunque es difícil, entonces se llega al mismo resultado. Las condiciones necesarias para la paz interior pueden resumirse en 3. Estar interiormente en paz con los demás. Interiormente significa desde nuestra profundidad, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro amor, pero no en un sentido superficial, sino conscientemente, deliberadamente. Que sea un acto que surja desde el fondo y que incluso limpie las cosas que hay en el almacén del inconsciente. O sea, se trata de estar en paz desde el fondo del alma. Entonces eso barre los temores, inquietudes, egocentrismos, procedentes de una falta de madurez o de un psiquismo infantil lleno de conflictos. Estar interiormente en paz con los demás no significa necesariamente que exteriormente uno esté en paz con los demás. Pues es posible que el papel que uno esté haciendo exteriormente, la misión que esté cumpliendo, obligue a la lucha, al combate. Pero este es el papel que uno está representando en el mundo externo. Lo importante es que interiormente yo esté en paz con el otro. Si yo actúo en una función teatral y en esta función yo interpreto el papel de enemigo de otra persona, si yo funciono psicológicamente bien, puedo ser muy amigo del otro en el plano personal. Ahora bien, en escena estoy representando mi papel, estoy cumpliendo mi deber, el cual exige que yo viva la situación concreta, externa, que está ocurriendo y que actúe y reaccione de un modo adecuado ante la situación planteada. En el momento en que estoy luchando, enfrentándome a la otra persona, interiormente debo verle como amigo y esto no restará eficacia a mi combatividad. Pues bien, esto mismo puede aplicarse a la vida diaria. Podemos estar en paz con todo el mundo y al mismo tiempo podemos vivir la situación de un modo concreto, dinámico, expansivo, creador, constructivo, o de confrontación, según convenga. Muchas personas no pueden concebir esta dualidad de planos, pero es algo perfectamente realizable. Vivir y aceptar la realidad de sí mismo. Este es otro problema, pues aquí hay muchas confusiones. Vivir y aceptar la realidad de uno mismo no significa conformarse con los defectos que uno tenga, significa que uno se vea tal como es, que disminuya la imagen idealizada que tiene de sí mismo, que descubra su yo más real, con sus limitaciones y deficiencias pero también con sus cualidades y que acepte este modo de ser porque esto es lo que tiene en este momento. Sin perjuicio de que luego pueda ir trabajando para desarrollar unas cualidades o para mejorar o disminuir unos defectos, ya que la aceptación del presente no significa una negación de las posibilidades futuras. Esto puede resumirse en una frase. Yo procuro mejorar cada día, pero ahora soy así. Por lo tanto, no me extraña tener algún punto débil. Este ser así no representa ninguna disminución real, al contrario, si yo soy así realmente, lo falso sería creerme de otro modo. Entonces, a partir de esta limitación mía actual es cuando puedo hacer algo para mejorar. En resumen, el aceptarse a sí mismo no significa tener una actitud negativa en relación al progreso, significa vivir en la realidad, significa bajarse del caballo, del monumento que todos nos hemos erigido, y aceptarse con sencillez tal como uno es, esperando que uno irá desarrollando, perfeccionando, actualizando toda su capacidad de ser. Actualizar los niveles impersonales. Al estudiar la estructura de la personalidad vimos que hay unos niveles, vegetativos, afectivos, intelectuales, que están centrados alrededor de la persona, que mantienen su vida, su equilibrio, y que permiten la subsistencia del individuo como tal frente al mundo y a los demás. Y esto está centrado sobre el núcleo de la propia persona. Esto no es necesariamente egoísmo, sino la propia estimación natural, la cual es una cosa necesaria, sana, y que no tiene nada que ver con las deformaciones del egotismo, el cual consiste en girar alrededor del yo en una especie de adoración, defendiendo este yo en todo momento y poniéndolo como bandera. Esto sería el egotismo, o sea, la deformación de algo que es real. La necesidad que tenemos todos de vivir centrados en nuestra realidad personal. Esta necesidad tanto existe en el nivel vegetativo como en el mental, en el que yo me preocupo por mis cosas con preferencia a las de los demás. Eso es natural, esto forma, diríamos, un nivel personal que abarca varios pisos o planos. Sensitivo, vegetativo, afectivo, emocional y el plano racional. Pero aparte de estos planos personales también hemos hablado de unas facultades del ser humano que todos tenemos más o menos desarrolladas y que podemos llamar de la mente, afectividad y voluntad superiores. A. Nivel mental superior. Su facultad principal consiste en la capacidad de pensar la cosa en sí, independientemente de que aquello me guste o no me guste, o se refiera a mí o no. Por ejemplo, el estudio de las ciencias.
El estudio, el conocimiento que yo tengo de la naturaleza, o de las matemáticas, es algo que se refiere a cómo son las cosas en sí, aparte de mí mismo. Así, este conocimiento no está centrado alrededor del yo, se trata de un conocimiento totalmente objetivo, en la medida en que el hombre puede tener un conocimiento objetivo. El hombre se interesa por un sentido superior al inquirir. La vida, ¿qué es y para qué es? ¿Qué es la realidad de las cosas? Aquí también se plantea el problema de cómo son las cosas en sí. Este es un nivel intelectual pero más grande. Como si se tratase de algo que se extiende desde este nivel de interesarse por la realidad externa del ser humano hasta otro plano superior, impersonal. B. Nivel afectivo superior. Este plano afectivo impersonal es el que capacita para poder amar a los demás por sí mismos, aparte de que el otro guste o no, sea simpático o no, etc. Simplemente amar al otro por sí mismo. También la capacidad de apreciar lo hermoso, lo bello, de por sí, sin implicaciones de interés personal, forma otra zona, también impersonal, de tipo afectivo. C. Nivel de la voluntad superior. Es el que otorga la capacidad de percibir, de intuir una potencia, una energía, una voluntad creadora que está detrás de todo y que nosotros intuimos como impersonal. Cuando nosotros contemplamos una epopeya de la antigüedad, por ejemplo, sentimos la grandeza que hay, sentimos una admiración, percibimos la enorme fuerza que se expresa en aquello. Estos momentos cumbres de la humanidad precisamente se han conservado porque evocan esta fuerza, aunque a veces sea destructiva. En los fenómenos de la naturaleza también percibimos esta fuerza. Por ejemplo, en un volcán en erupción se evoca una fuerza impresionante, despertando en nosotros un sentido de sobrecogimiento, pero a la vez de admiración. En todas las situaciones en que se manifiesta una gran potencia, hay algo en nosotros que se actualiza, independientemente de que aquello sea bueno o malo, agradable o desagradable. De por sí, aquello es algo formidable, existe una potencia. Es este nivel de potencia, de energía impersonal en acción. Desarrollemos nuestros niveles impersonales. Esta es una posibilidad que debemos cultivar con convicción. Porque mis niveles impersonales son yo mismo, no son algo aparte de mí. Pero aquí existe una contradicción con los niveles personales, los cuales, por su misma naturaleza, por estar circunscritos a un nivel relativo de devenir, de cambio, cuando obtienen una cosa positiva al cabo del tiempo obtendrán su contraparte negativa. Si se trata de la salud, llegará un día en que aparecerá la decadencia y en último extremo se acabará la vida del cuerpo. En el plano de los sentimientos, en la medida que estos se aferren a lo personal, por ser lo personal mutable, esto pasará. Sea el objeto del amor una persona, una cosa, algo, e incluso a causa de las propias sensibilidades, que por su naturaleza oscilan, varían. Y, naturalmente, no se puede edificar una paz interior sobre una base que oscila. Todo lo personal oscila, todas las estructuras están sujetas a variación. Por eso, las personas que ponen sus expectativas en el placer de la vida sexual, por ejemplo, en un momento dado viven una euforía biológica, más o menos intensa, pero por la propia naturaleza de la cosa, eso ha de menguar o perderse. Entonces estas personas viven de recuerdos, de deseos, de imaginaciones, o sea, que se convierte en algo que se añora pero que no se tiene, y en la medida en que uno está agarrado a ello, se convierte en dolor. Mientras la cosa se vive como un hecho natural, no pasa nada, pero cuando se convierte en ideal y la persona lo toma como un objetivo personal, aparece la tensión y la frustración, que son lo contrario de la paz interior. Tanto la persona como sus objetivos, sean estos la potencia sexual, la sensibilidad sentimental, el tener inteligencia, o memoria, o erudición, etc., son mutables, inestables, por lo que ninguna de estas cosas resulta de por sí apta para construir una verdadera, una sólida, una auténtica paz interior. Es preciso pasar a un nivel impersonal, porque la característica de los niveles impersonales es que son permanentes y estables, no influenciables por el ritmo personal. Por eso la verdadera paz ha de basarse sobre una fuerte actualización de uno u otro de estos niveles, y si pueden actualizarse los tres, mejor. Visto desde los diferentes niveles, solo llegarán a la paz interna las personas que puedan desarrollar las siguientes capacidades. A. En lo mental. La persona que sea capaz de concentrarse con fuerza, con gran intensidad, en ideas abstractas. B. En el nivel sentimiento. La persona capaz de amar a los demás por sí mismos, aparte de los propios problemas. C. En el nivel energía. La persona que sea capaz de intuir una potencia creadora, que es voluntad, que está detrás de todo.
Conviene que esas capacidades no sean solo una intuición, sino que se cultiven, que se desarrollen y se conviertan en un estado de conciencia habitual y permanente. Entonces, cuando la persona actualiza esta conciencia superior, es posible la paz. Y esta paz interior se apoyará en una base que es algo permanente, en algo que no está sujeto a cambio. Entonces la persona vive las cosas que van cambiando, las cuales pueden ser agradables o desagradables, vive el ritmo de la vida, uno pasa apuros, después las cosas van más bien, tiene éxito, después aparecen nuevas complicaciones, etc. Se trate de lo que se trate, en el orden que sea, existen algo así como unos ciclos, y lo que es positivo en un momento se convierte en negativo en otro momento más o menos lejano. Pero aparte de este ritmo que se va viviendo y que es inevitable, la persona vive en otro nivel en el que luce siempre el sol, podríamos decir. Y este nivel siempre es positivo, es estable de por sí. Solo fundamentando nuestra vida en estos niveles superiores es posible tener una paz auténtica. Meditación. Para conseguir estos objetivos existen formas de aprendizaje, de adiestramiento. Una de ellas consiste en aprender a meditar. Pero meditar no a medias o de un modo cansado, sino meditar intensamente, con todo el interés, como aquel que está intentando descubrir un nuevo mundo. La meditación no es solo para místicos o personas que viven en un convento, y no ha de ser necesariamente sobre motivos religiosos clásicos. La meditación puede dirigirse sobre todo a lo que es trascendente de por sí, a lo que es superior al hombre. La belleza puede ser un objetivo bueno para meditar, o la contemplación de la belleza. Otro tema puede ser el de la inteligencia que se manifiesta en la creación. Pero aparte de los temas escogidos para la práctica de la meditación, el adiestramiento puede verse favorecido teniendo en cuenta dos principios que exponemos muy esquemáticamente. 1. Cuanto más completa sea mi entrega en todo lo que emprenda, el esfuerzo que haga en cualquier cosa que realice, de un modo más natural aparecerá luego el descanso, la tranquilidad, la paz. El primer factor es, pues, aprender a entregarse del todo en lo que se hace, sea importante o no, pues lo importante no es tanto la cosa que se hace sino cómo se hace. 2. Cultivar el hábito de sentir la tranquilidad interior en momentos de descanso. Todos nosotros alguna vez hemos percibido una tranquilidad, o una paz más o menos granele, pero no nos hemos dado cuenta de que este estado interior, al que hemos llegado en un momento determinado o en una situación especial, se puede evocar y se puede reproducir porque está dentro. Si nosotros aprovecháramos los momentos de tranquilidad para evocar los estados de paz que hemos vivido, iríamos reforzando, aumentando, la conciencia de paz y el hábito de vivir tranquilos interiormente. Al evocar la felicidad o la paz interior que se ha experimentado en alguna ocasión, este estado volverá a surgir, aunque esto requiera algo de práctica. Con esto se consigue no solo la vivencia de la paz, o la felicidad, sino el hábito de ir al estado a voluntad, o sea, la capacidad de manejar el propio nivel de positividad en todo momento. Esto, al principio, solo puede hacerse en momentos de descanso, en los momentos en que las cosas van bien. Pero después es posible que este estado de paz, tranquilidad o felicidad exista conjuntamente con la actividad exterior y con las pequeñas tensiones que esta actividad lleva inherentes. Pero es preciso que antes se hayan cultivado, alargándolos, estos estados interiores de paz. Cuando esto lo cultivo, dedicando todos los días 15, 30 minutos a esta práctica, entonces será posible que yo vaya por la calle, piense, discuta, escriba, haga mi trabajo, etc., sintiendo interiormente aquella paz. Del mismo modo que a veces estamos contentos por algún motivo y el estado de contento no nos ha impedido hacer las cosas concretas que debíamos hacer. Son dos planos diferentes que pueden coexistir simultáneamente. Además de estos principios, me permito proponer una serie de pensamientos básicos, lemas o consignas, que considero de suma importancia para equilibrar nuestra vida. 1. Aprendamos a actuar, y hacer las cosas, por el mero placer de actuar. Eso conduce a descubrir el placer de hacer aparte del resultado. Normalmente nosotros cuando hacemos una cosa existe todo un circuito funcionando en nuestro interior, que consta de un estímulo, unas motivaciones, los cuales provocan un impulso, o reacción, que induce a una decisión y a una ejecución de la acción, dirigidas a la consecución de la cosa. En todo este circuito, nosotros, normalmente, estamos situados en la cosa, y es esta cosa la que moviliza nuestra fuerza, nuestra decisión, nuestra voluntad. Pero el secreto de mejorar en la acción y de vivir mejor uno mismo consiste en ir tomando conciencia de los elementos que hay antes de llegar al objeto final.
Previamente a la acción hay la decisión y antes de ella hay el impulso hacia el objetivo que se plantea como bueno. Pues bien, en el momento en que se puede llegar a tomar conciencia directamente del momento en que se desencadena la energía de la acción, entonces el estímulo surgirá por el mero hecho de hacer las cosas, independientemente de que las cosas vayan mejor o peor. Desde el punto de vista de mi tranquilidad, y también de mi eficiencia, será importante el hecho de que yo disfrute en hacer las cosas por sí mismas. La eficiencia consiste en disfrutar por el simple hecho de hacer la cosa, siendo consciente del proceso implicado en la acción. 2. No exijamos nada de los demás ni los queramos cambiar aunque sea para su bien. Naturalmente, siempre que queremos cambiar a alguien nosotros creemos que es para su bien. Pero hemos de aprender a aceptar a las personas tal como son. Esto es algo fundamental. Si hay esta aceptación esencial, entonces dejará de ser urgente para mí el que la otra persona cambie. Y si realmente es conveniente un cambio para ella y el cambio es posible, y entra en mi misión ayudarle a cambiar, el cambio surgirá de un modo natural. Pero sin necesidad de sermones al estilo de tú has de hacer esto o lo otro, ni me enfadaré cuando deje de hacerlo, porque mi yo no estará metido en lo que haga o deje de hacer el otro. Normalmente, cuando digo a alguien, a mi hijo, por ejemplo, que haga una cosa determinada y no la hace, siento que está negando mi yo de padre, mi autoridad. Interpreto aquello como una lesión a mi yo, entonces no puedo transigir y necesito exigir que haga aquello. Sin embargo, si yo vivo la realidad interna de mí mismo, yo me siento amigo de mi hijo, incluso cuando le digo que haga aquello y no lo hace. Naturalmente, podré obligarle a que lo haga, porque realmente es necesario aprender a obedecer, pero aquello no me quitará la paz interior, haré lo que sea necesario, lo que convenga, pero aquello no me alejará interiormente del niño ni de mí mismo, sino que se traducirá en algo, sea en acción, unos consejos, etc. Pero eso no perturbará mi paz y además eso será lo más eficiente en relación al otro porque tampoco perjudicará a su yo. Si no pongo en acción a mi yo, no lesionaré el yo del otro. Al seguir estando yo en un nivel más central, más estable, estimulo la seguridad y estabilidad del otro. Y esto no solo con los niños sino también con las personas adultas, y especialmente con los familiares. No queramos cambiar a la gente, no nos pasemos el tiempo criticando los defectos de los demás, lo cual es un modo de querer cambiar a la gente, ni protestando del modo que son. Aprendamos a ver lo bueno que tienen, porque lo tienen, no como un recurso forzado, sino porque es justo que yo lo vea así. Y si no veo nada bueno es que soy miope desde el punto de vista interior. 3. Aprendamos a situar los hechos concretos que nos ocurren en la vida, y por lo tanto, nuestras reacciones ante estos hechos, dentro de una visión general, de una perspectiva total de la vida. Debemos mantener una visión amplia de nuestra vida, y encuadrar cada cosa que ocurre, y las reacciones que provoca, dentro de esta visión amplia. Si no lo hacemos así, entonces empiezan a adquirir mucha importancia cosas que tienen poca. Entonces empiezo a desvirtuar, a descentrar las cosas, y eso es enormemente perjudicial para mi tranquilidad y para la justicia de las cosas. Nunca debemos perder la visión de conjunto. Es curioso el hecho de que cuando la persona pasa unas determinadas dificultades tiende a exagerarlas y a definir su vida como una dificultad continua. Es decir, su mente se centra totalmente en las cosas negativas, sea mala suerte, fracaso, injusticia, etc. No digo que estas cosas negativas no sean importantes, sino que esto no es su vida, pues su vida es mucho más amplia, pero se cierra a esta percepción amplia de todas las dimensiones de su vida, limitándose solo a algunas determinadas. Entonces estas adquieren unas proporciones totales, absolutas. Eso no debe ser así. Aunque lo que se viva pueda ser desagradable, si la persona es consciente de su propia vida interior, mucho más amplia, no se dejará nunca absorber totalmente por la situación, aunque sea negativa. 4. Debemos apoyarnos en la realidad de la propia vivencia interior. Debo aprender a sentir mi realidad interior, mi riqueza interior, mediante la capacidad de comprender, amar y querer. Debo aprender a disfrutarme a mí mismo, a sentirme como potencia. Habitualmente nos despertamos por la mañana y hasta que volvemos a dormimos estamos 16 o 18 horas despiertos. Pero durante estas horas no estamos dentro de nosotros ni 5 minutos. No hemos aprendido a estar dentro de nosotros. Estamos todo el día pendientes del exterior y nuestra vida interior la vivimos condicionada a las situaciones exteriores. Resultado. Para nosotros solo existe como realidad el mundo exterior. Es lástima, porque existe un mundo interior de mayor, o por lo menos tanta, realidad que el mundo exterior.
Pero como yo no le presto atención, como no cultivo esta percepción, resulta que tengo el concepto de que solo es real el mundo, las cosas, y que mi bienestar o malestar depende de las cosas. Eso me impide tomar conciencia de la sustantividad de mis estados, de la realidad de mis contenidos interiores, y vivo mis contenidos a través de las cosas, por lo que me parece que sin cosas sería imposible vivir. Por eso cuando estamos solos nos aburrimos, cuando no tenemos nada en qué pensar ni nada que leer, necesitamos buscar estímulos nuevos, una película, una reunión, porque si no nos parece que no vivimos. No nos sentimos vivir a nosotros mismos por nosotros mismos, solo nos sentimos vivir a través de los demás, lo que nos conduce a vivir erróneamente, ya que así no aprendemos a conocer, manejar, nuestro mundo interior. Estamos constantemente proyectando vivencias interiores a las cosas externas y creemos que son las cosas externas las que tienen aquello que sentimos. Es como si viviéramos de prestado, viviendo lo que es nuestro a través de lo otro. Vivimos nuestra realidad a través de la realidad que vemos en los otros, sin detenernos a descubrir nuestra propia realidad interna. Es necesario aprender a descubrirse a sí mismo como energía, como capacidad de sentir, de querer, de amar, de comprender. Y cultivando esto, sintiéndolo, esto conducirá a que uno se convierta en algo sólido e independiente. 5. Debemos comprender que la vida en su sentido profundo es una realidad positiva que se manifiesta a través de un proceso energético, que lo mismo es creativo que destructivo, en forma de cambio constante, de renovación constante. Nosotros solo apreciamos el aspecto constructivo de la vida, pero si sabemos ver este aspecto de energía que hay detrás de las apariencias, y que tanto se manifiesta en las cosas que se crean como en las cosas que se destruyen, formando un ciclo completo de renovación, entonces desarrollaremos la capacidad de vivir positivamente porque ya no estaremos condicionados a solo una parte de la realidad. Si yo sé admirar la fuerza, la realidad de la vida a través de todas sus manifestaciones, descubriré que esta energía es constante y que es la misma energía que está en mí. Aprendamos a descubrir el valor de la vida como impulso, como energía, y no como formas concretas. Las formas son algo que está en constante renovación, han de desaparecer, han de dejar lugar a otras llenas. Si nosotros ponemos nuestra felicidad, nuestro objetivo, en las formas, sean las que sean físicas, mentales o afectivas, estamos condenados al disgusto, a la desilusión. Solo cuando se vive la vida en este aspecto energético, volcánico, entonces se está por encima de esta percepción superficial. Participaremos del dolor del cambio o de la destrucción, pero también viviremos algo en nosotros que está por encima y aparte del drama de una situación dolorosa o de una limitación. Viviremos la grandeza permanente de la vida. Entonces descubriré que no es diferente la vida que veo de la vida que soy. Y ya no será para mí tan importante resistir a los cambios de la vida, sino al contrario, podré seguir con mayor facilidad el ritmo de estos caminos, porque habré descubierto el aspecto vivo, radiante, de la vida. Su sentido profundo, de totalidad. También descubriré que este proceso energético y de cambio es además un proceso constante de todo el universo inteligente, que hay una inteligencia que se está expresando continuamente en todas las cosas y que yo mismo soy una expresión de esta inteligencia. Cuando me doy cuenta de que existe esta mente, esta inteligencia, que es voluntad, que está creando, conservando y transformando las cosas, entonces descubro que yo también soy una de esas cosas creadas, conservadas y transformadas, y que precisamente en esta ley que me está empujando está mi realidad. Entonces, en lugar de oponerme al cambio o a las transformaciones, veo que mi fuerza está en seguir este ritmo, en abrirme a esta inteligencia que actúa en la vida, en aceptarla y adaptarme a ella. Entonces, de una manera natural, me convierto en un ser auténticamente religioso y acepto la voluntad de Dios. Pero no la acepto de un modo pasivo, resignado o paciente, sino de un modo triunfante, total, con todo mi ser, porque todo mi ser es expresión de esta voluntad de Dios. Solo cuando consigo actualizar mi ser estoy cumpliendo el objetivo que Dios ha creado a través de mí. Expresar toda una potencialidad. Una flor consigue su objetivo cuando abre sus pétalos, entonces alcanza su plenitud. Nosotros alcanzamos nuestra plenitud en el momento en que desarrollamos conscientemente toda nuestra capacidad interior y de un modo natural pasamos a ser religiosos. La paz ya existe. Hemos de darnos cuenta de que la paz es algo que siempre ha estado en nuestro interior, de que es algo inherente al reino del espíritu, que siempre existe, pero que solo es posible percibir, comprender y vivir cuando uno sabe desprender la mente de los aspectos parciales, personales, transitorios.
Cuando se puede vivir simultáneamente este aspecto interior y permanente de la vida y a la vez participar en el aspecto cambiante, mutable, de lucha externa, entonces la vida se convierte, aun en los momentos más difíciles, en una auténtica acción. Entonces estoy actuando y estoy siendo un buen actor, porque tengo conciencia no solo del personaje sino también de algo superior al personaje. Entonces tomo conciencia de esta voluntad, energía e inteligencia que actúa detrás de todo, y por lo tanto a través de mí. Y aprendo a colaborar, y a seguir haciendo mi papel estando por encima de la situación. Así, cada cosa que hago es para mí una verdadera creación dos veces creada. Una recreación. Tanto en el sentido de una segunda creación como en el sentido de un verdadero placer. Entonces es perfectamente compatible el que existan simultáneamente la paz y la lucha. Pero para poder llegar a esto es preciso haber pasado por esta capacidad de entrega total, por este deshacer todos los nulos gordianos que hay dentro de nosotros, del egocentrismo, de los miedos, de buscar demasiadas seguridades, de no dar lo mejor de nosotros a los demás. Y lo mejor de nosotros no es nuestro dinero, sino nuestro afecto y nuestra voluntad. Al no dar esto, lo mejor de nosotros, a los demás, nos aislamos del ritmo de la vida, que siempre cambia, siempre fluye. Comprendamos que no podemos retener nada, que en la vida todo es mutación, transformación, recreación. Si nosotros vamos reteniendo cosas, ideas, en nuestro interior, estamos obstruyendo este ciclo natural, y toda obstrucción a lo que es una ley natural produce dolor. Aprender a vivir con plenitud es lo mismo que aprender a vivir con sencillez. Y si nosotros no podemos vivir con sencillez es porque somos complicados. Esta complicación nos viene porque queremos retener, conservar, porque nos falta generosidad interior. Solo cuando se pierde la seguridad, cuando uno entrega a las cosas que le parece que le dan seguridad, solo entonces pasa a un nivel donde la seguridad es de otro orden. Entonces puede manejar las situaciones mucho mejor, con un enorme espíritu de independencia, de completa aventura. Índice. Prefacio. 1. Teoría. Necesidad de trabajo interior. La mente, instrumento esencial. Modalidades de trabajo interior. Dificultades en el trabajo. Trabajo interior y vida cotidiana. La ayuda de lo superior en el trabajo interior. Los efectos del trabajo interior. 2. Práctica. Esquema del trabajo. Primera fase. La preparación. Segunda fase. El trabajo. El final. Mantener el estado interior. 5 conferencias. Ampliando el tema de la concentración. Vida espiritual, oración, Dios, el silencio. El progreso en el trabajo interior. El arte de vivir en paz consigo mismo.